Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de este espacio a través de la radio en Génesis 98.1 en estas confidencias. Soy Coranelda González y hoy me encanta el programa que les vamos a presentar en el espacio de 60 minutos porque es una historia verdaderamente inspiradora. Hoy estaremos hablando de esa toma de conciencia para derribar las barreras. Y es que a veces somos nosotros quienes pues nos marcamos esas limitantes que nos paralizan, que nos pues inhiben para muchas veces cumplir sueños, alcanzar metas y vivir la vida que verdaderamente estábamos predestinados a realizar aquí en esta tierra. Hoy tengo a alguien que justo, pues está cumpliendo todos esos sueños, todas esas metas, a pesar de los pesares. Les voy a explicar de qué se trata. Hoy está conmigo el doctor Luis Arturo García. Él es médico general, actualmente jefe de proyectos de expansión en salud digital en Cristos Muguerza. Y bueno, el doctor Luis Arturo García, vamos a mencionar que desde su primer aliento tuvo que enfrentar a la vida con una fuerza que pocos imaginan. Él nació de forma prematura a los 7 meses y fue diagnosticado con parálisis cerebral infantil por hipoxia del recién nacido. Para muchos eso hubiera sido sinónimo de límites, de cuidados permanentes, de una vida marcada por lo que no se puede hacer. Luis ha decidido escribir una historia totalmente distinta, porque esta parte de la historia es la que más me interesa mostrarles a mí, cómo enfrentar un pronóstico que afirmaba no va a poder hacer solo esto, no va a poder ser. Se convirtió en un motor para transformar, pues ahora sí que muchos y muy constantes no se puede en cómo sí lograrlo. A lo largo de su vida ha derribado cada barrera que el mundo le puso enfrente, con disciplina, con coraje y voluntad inquebrantable. No solo desafió los pronósticos médicos, sino que además los transformó en motivación pura. Y hoy está convertido en un doctor, nada menos, una carrera que no es para todos, sino es para cualquiera. Y hoy le damos la bienvenida a Luis Arturo García. Bienvenido. Muchísimas gracias, Cora. La verdad es que es un placer para mí estar contigo esta noche y poder ser escuchado por todo tu auditorio. Gracias. Decíamos ahorita, doctor Luis Arturo, te voy a hablar de tú porque está muy joven también. Además, Luis Arturo, que recibe tu familia este diagnóstico cuando tú naces, para empezar, pues en un parto prematuro a los 7 meses, y el diagnóstico era parálisis cerebral infantil por hipoxia. Como médico y en términos más digeribles, ¿qué es parálisis cerebral infantil por hipoxia? Así es. Vamos a explicarlo de manera muy breve. Uh-huh. Ese momento en donde no llega oxígeno al cerebro del bebé. Nada menos. Y pues empieza a correr el tiempo, ¿no? Sí. Ese tiempo es bien importante porque empieza a dañar, llegar a más afectaciones en la vida del ser humano. Tuve el privilegio de que esta hipoxia fuera muy breve y pues mi afectación nada más fuera de índole física. O tengo, de cierta manera, una hemiparesia del lado derecho. Quiere decir que pues, la parte derecha de mi cuerpo es un poquito menos fuerte. Ya. Alguien que recibe este diagnóstico, sobre todo padres, ¿no? Que reciben este diagnóstico, ¿es que el bebé se está debatiendo también ahí entre la vida y la muerte, Luis? Así es. Imagínate, a mí me tocó pues nacer y pasar directamente a una incubadora. Uh-huh. Y después mi mamá me cuenta que, pues bueno, después me tuvieron que viajar a otra ciudad, ¿no? Y entonces, pues imagínate una madre, me lo cuenta y ahorita muy tranquila, pero en ese momento, pues no salir del hospital con tu hijo. No, es terrible. Ajá, y luego, pues enfrentarse a que ya tenía a mis otros 2 hermanos y entonces, pues encontrar esas diferencias y decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué es este diagnóstico? ¿Cómo voy a enfrentar? ¿Y cuáles son esas diferencias? ¿No? ¿Cuántos hermanos son? Somos 4 hermanos. 4 hermanos. ¿Tú eres el menor? Soy el tercero de 4. El tercero de 4. Entonces, pues esta parte reciben el diagnóstico y conforme voy avanzando, tengo este ejemplo de mi hermano mayor en ese momento y una historia que a mí nunca, y me gustaría compartir de manera muy breve, uh-huh. Llega con este diagnóstico mi mamá y pues imagínate, están discutiendo o viendo qué vamos a hacer. ¿Porque tú te quedas en incubadora cuánto tiempo? Pues prácticamente como unos casi el mes, ¿no? En ese mismo hospital donde naces. ¿Luego te llevan a otro lugar a los 8 meses? Sí, luego ya digamos, me dan de alta y regreso a mi casa y entonces pues me empiezo a desarrollar en mi entorno familiar
pues siguiendo los pasos de un hermano mayor. Normal, ¿no? pero ya libre de peligro. Exactamente, Ok. ya libre de peligro, pero sí había estas limitaciones de, bueno, se tardó en caminar, se tardó en gatear, vemos ahí como ciertas cosas y entonces me llevan con un neurólogo y entonces ahí es donde empieza todo, ¿no? Tu hijo tiene parálisis cerebral infantil, no va a poder caminar, no va a poder ir a una escuela normal, no va a poder ser, ¿A ¿no? qué edad le dicen eso a tu mamá? Aproximadamente como a los 2 años. Tú tenías 2 años Yo y le tenía- dijeron a tu mamá todo eso. Sí. Como médico yo te pregunto, porque ya lo he hecho con varios doctores, ¿no? Los seres humanos nos equivocamos todo el tiempo. Los doctores también se equivocan. Sí, yo lo llamo más el poder de las palabras. Tenemos que tener cuidado cómo comunicamos, Sí. ¿no? Porque en ese momento, y mi mamá lo cuenta, pues llega como un balde de agua fría, ¿no? Pues no sabes qué hacer. Y entonces me lo cuentan, lo hemos platicado mis papás y yo, en ese momento, esa noche después de recibir esa información, llegaron a una calma ellos solitos, porque ellos me cuentan que estábamos jugando, mi hermano y yo, y él iba arrastrando una silla y yo iba un poquito más lento, un poquito más rezagado, con mis limitaciones, pero iba detrás de él. Y entonces en ese momento ellos dicen que él va a poder. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero no vamos a permitir que se forme en otra fila. Adiós con el diagnóstico médico, porque otra cosa es lo que tú hagas con ese pronóstico, ¿no? En qué lo conviertes. Y además el amor de los padres es inagotable y me encanta que ellos no se casaron con ese diagnóstico nunca, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pausa y regresando tenemos más de estas confidencias hoy en esta toma de conciencia para derribar barreras, tal y cual lo hizo Luis Arturo García desde los 7 meses que él nació. Regresamos. Gracias, estamos de regreso con más en estas confidencias en Génesis 98.1. Qué bonita historia, Luis. La resumimos ahorita para la gente que va sintonizando la radio esta noche a través del 98.1 de esta conciencia que debemos de tomar para derribar las barreras de él no se puede, ya estás grande para eso, tú cómo crees que vas a poder, si no lo intentaste no sé cuándo. A ver, tú creciste con muchas limitantes desde los 7 meses, para quien va sintonizando, a raíz de que naces con parálisis cerebral infantil por hipoxia. Dime para ti, ¿cómo fue esa infancia, no? Desde que tomaste también conciencia de, pues, este pronóstico, de la angustia de tus padres y de ver cómo ibas derribando desde niño todas esas barreras. Mira, la verdad es que mi infancia yo la defino como una infancia muy bien acompañada, Ujú. pero muy exigente. La verdad me desarrollé en un entorno deportivo en donde pues tengo esos 3 hermanos que te contaba, son atletas de alto rendimiento y entonces yo siempre buscaba el cómo sí. ¿Por qué? Porque en algún momento me dijeron no iba a poder nadar, no iba a poder jugar A básquetbol. ti te lo dijeron. Ajá, o sea, ¿Cuántos años tenías cuando te dicen eso? Tú no vas a poder nadar, niño, tú no vas a poder correr. o no te puedes subir ahí, o no vas a correr igual de rápido que X persona. ¿Quién te ¿no? lo decía y cuántos años tenías? En ese momento, o sea, persona que me veía llegar a un lugar, que veía que cojeaba Como y que tú eras más batallaba. frágil. Exactamente, pues desde padres de familia se escuchaba de mis compañeros en ese momento de la escuela o ciertos maestros también de que, bueno, tú acá, ¿no? O mejor vamos a resguardarte acá Sí. o evita Los esta maestros, actividad. todo el mundo, o sea, cuidado con él, porque él le puede hacer daño, porque él está frágil, porque él está delicado. Siempre fue así. Pero en mi casa, esa fila de la discapacidad nunca existía. Entonces yo era, pues es demostrar lo que demuestro en mi casa allá afuera. Claro. Entonces para mí todos los días era una lucha de, voy a demostrar que sí puedo, ¿no? En todo, en lo escolar, pues en más grande en lo laboral y después, pues bueno, en el deporte también, ¿no? Claro, ve, llegaste a convertirte hasta en un doctor. Pero Exactamente. para ti, digamos, ¿cuáles fueron esos principales retos físicos y emocionales que enfrentaste? Sí, la verdad es que físicos, pues obviamente, Cora, hay ciertas limitaciones, Ujú. hay facturas que yo pagué desde chico, ¿no? Sí. Hay ciertos movimientos de mi pierna que no los puedo realizar, hay cierta, pues, pérdida de fuerza inevitable por en mi parecer, pues, diferencia de fuerzas entre en mi cuerpo, ¿no? De la masa muscular, de la masa muscular. de un lado y de otro. Exactamente. O sea, usé diferentes plantillas, diferentes férulas, ¿no? Entonces, pues, era esto, el enfrentarte a, pues no me puedo poner tal vez el zapato que yo quiero, o no puedo X cosa, ¿no?
limitación física de, por más que intentaba, Sí. pues la pierna se quedaba, el brazo se quedaba. Tú Pues te no sentías podía. débil también. Exactamente, pero siempre estuve acompañado de terapia. Ya. Y entonces era, algún día voy a poder, ¿no? Y aparte, pues tenía unos ejemplazos. O sea, si mis hermanos podían, ¿por qué yo no? ¿Tú nunca te sentiste así, con discapacidad como tal? No, pero, la verdad no, pero como en la escuela y algo que nunca se me va a olvidar, pues ya ves que los típicos, vamos a hacer equipos de deportes, ¿no? Sí. Y entonces escogen a todos, ¿no? Sí. Eran los últimos, siempre, ¿no? Y entonces, digo, obviamente, después de mucho tiempo uno analiza y sí, en algún momento, pues sentías esa falta de, pues escójanme porque soy igual de bueno, Sí, ¿no? claro. Y Porque estabas chiquito, pero ¿cómo lo enfrentas como niño, no? De repente, pues, a ver, yo no tuve la culpa y así nació y así me tocó, pero tú, sin embargo, te sentías capaz. Exactamente, y que luego ya se vuelven obviamente otras etapas de encontrar esa validación constante en los Sí. diferentes entornos a los que te enfrentas. Pero ese fue el niño, ese fue el niño Luis, siempre estar buscando el cómo sí. Es cansado, Luis. O sea, desde niño, desde bebé, luego niño, entonces la escuela, luego los maestros, tal. Primero sentirte bien anímicamente, físicamente, ser fuerte, luego ver este tipo de, pues no puedo decir discriminación, pero decir, bueno, esa fragilidad con la que me trataban y yo también Exactamente. quería y entonces, ¿no? Y luego el pertenecer es de repente desgastante. ¿Tú recuerdas algún momento clave en el que decidiste no rendirte? Mm, te voy a decir tal vez un momento así muy crucial fue en un viaje con mi familia, ¿no? En donde estábamos cruzando una calle, una calle en donde iba mucha gente, ¿no? Y yo me quedé atrás porque ya estaba cansado de caminar, Ujú. ¿no? Y viene mi papá, o sea, viene mi papá y en ese momento es, no te vamos a cargar, camina, como todos tus demás hermanos, ¿no? Yo terminé de cruzar la calle en llanto, Mm. y porque en verdad, pues ya no podía, ¿no? Ya no podía caminar. O sea, me dolía porque, bueno, después de ciertas actividades físicas, mi pierna empieza a doler, el glúteo y demás, ¿no? Entonces, llega un punto en donde se logra y ahí entiendo, tiempo después, en ese momento renegué y decía, ¿por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Qué ¿Por qué malo es mi papá, Ajá, ¿no? pero ahorita lo recuerdo pues gracias por empujarme, porque gracias a ese empuje, a ese punch por detrás todo el tiempo, pues me dieron las oportunidades de lograr lo que soy ahora, ¿no? Que en ese momento renegaba, pero la verdad es que es una virtud, pues es una ventaja, ¿no? Ahorita. Es que a veces los papás somos los primeros, ¿no? Ay, no, pobrecito. Entonces, no es que, y lo inhibes y lo paralizas, o sea, en lugar de impulsarlo. Pero es por Exactamente. este afán del cuidado extremo, del no le vaya a pasar algo, y ay, mi chiquito, y es el que está más fragilito, y el diferente, y nació prematuro. Y entonces todas esas ideas retrasan la Exactamente. evolución de ese niño. Total, Ese es como un mensaje lo que tú le dirías a los padres. Sí, totalmente. Creo que un diagnóstico no te define. Y hay padres hoy en día que se casan con un diagnóstico y entonces se casan con el no puedo hacer. Y se sorprenderían lo que un niño con parálisis cerebral y con terapia puede lograr. O sea, de volada vemos estos padres en donde no existió limitante y entonces vamos como familia todos al Sí. ruedo y vamos a acompañar a este paciente y entonces se ven las diferencias a comparación de un niño que entonces pues lo postran en una silla y él no se puede mover, no lo intento porque no quiero batallar y entonces la independencia de ese ser humano y de ese niño es muy distinta, ¿no? Totalmente. Y entonces yo agradezco que jamás me dieron esa oportunidad de formarme en la fila de la discapacidad. Y es lo que yo quisiera como empujar, porque a lo largo de mi historia he conocido a personas que tienen una historia parecida a la mía, en donde no los dejaron formarse en esa fila, y otras en donde sí, y es muy triste el hubiera, Claro. ¿verdad? Es muy triste el hubiera, pero la verdad es que siempre yo creo firmemente en el cómo sí, tanto laboral, personal, y demás. Y ahí influimos mucho los padres también. Así Así que bueno, es. está bien interesante la historia. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir tomando esa conciencia para derribar barreras, así como el doctor Luis Arturo García, que a pesar de los pesares y que le dijeron, no vas a caminar, no vas a correr, tú no vas a poder tener una carrera. Entonces, hoy corre maratones y hoy está convertido en un médico general. Regresamos con más de este espacio en Confidencias a través de Génesis 98.1. Ya volvemos.
Estamos de regreso con más de estas confidencias a través de la radio y en plataformas digitales también, a través de Génesis 98.1, platicando con el doctor Luis Arturo García, hablando de pues esta conciencia para derribar las barreras. Y me encantaría que me dijeras, Luis, ¿cómo precisamente tú rompes esos paradigmas de de esto de que un diagnóstico no te define? Que lo decíamos en el bloque anterior, ¿cómo tú lo derribas? Porque hay gente que a lo mejor le llega un pronóstico, a lo mejor no en la infancia como a ti, cuando naciste a los 7 meses en una etapa de pues un parto prematuro, pero le pasa o vive otra condición y entonces el diagnóstico ya paraliza todo su futuro y su destino y el resto de su vida. Así es. ¿Cómo lo vivo yo? Realmente con una frase que me encanta decir, no cuesta nada intentarlo. Claro. Y podemos intentarlo muchas veces. O sea, ese niño que no se podía subir pues, no sé, al pasamanos, ¿no? O a la torre de X cosa cuando vas a diferentes terapias y lo intentaba, y lo intentaba, y lo logró. Y entonces, yo siempre he dicho que nunca es tarde para intentar algo nuevo y nunca es tarde para seguir intentándolo. Lo podemos intentar las veces que sean necesarias, y eso para mí, así lo vivo. Así vivo rompiendo paradigmas en el intentar. No nos cobran nada, no nos quitan nada, no nos hace menos. Al contrario, nos va haciendo unos seres mucho más completos. El intentar, pues, hacer lo que nos apasiona sin importar, pues, el que hayan puesto una etiqueta, si vamos a decirlo así, como un diagnóstico. ¿De dónde emerge esa fuerza? ¿De dónde consideras tú que emerge? Porque de repente a veces por menos, otros nos rendimos o decimos, no, ¿para qué? Ay, voy a quedar en ridículo. No, pues ¿cómo me atrevo? Si el otro que nació perfecto y entrenado toda su vida y así no gana, ¿yo cómo pienso que yo voy a poder? Y te limitas, o sea, es esa voz de la conciencia que a veces nos habla y es la que nos hunde, nos paraliza, nos catapulta, ¿no? Entonces, ¿de dónde emerge? ¿De dónde nace? ¿De dónde emerge esa fuerza? De mis papás. O sea, mis papás eran los primeros en decir, vas. Me dijeron que no ibas a poder ir a una escuela normal, vas con tus hermanos y demuestra que puedes ser el mejor, ¿no? No podías nadar, vas a la competencia de todos, ¿no? Y a ver cómo vas y ganas, ¿no? O lo intentas. Uh-huh. O sea, la verdad es que nunca me bloquearon la oportunidad de intentar cosas nuevas. Ese mensaje es poderoso para todos los que somos padres, porque ahí está la clave. Y tienes que estar, y tienes que acompañar, y tienes que creer, y tienes que sentir dentro de ti que puede, y que es tu hijo. Y si no eres tú, ¿quién más, no? Así es. Y importante también esta parte de ser multifacéticos. Mis papás también siempre me inculcaron en no casarme con un camino. O sea, sí, estoy muy orgulloso de ser médico ahorita, pero pues a través de mis hobbies y demás cosas he logrado muchas más cosas, como el estar hoy contigo aquí, ¿no? Es eso de romper un poquito con lo establecido de, bueno, entonces si eres médico hasta aquí te puedes ir también, o tienes un diagnóstico hasta aquí te permiten portarte o hacer o deshacer, ¿no? Entonces, claro. De ahí sí, viene. Dices, ¿quién dice? ¿Quién dice? Exactamente. ¿No? ¿Quién dice que puedo o no puedo hacer? Claro, ¿no? exacto. Uh-huh. A ver, ¿y cómo nace tu pasión por correr? Porque sé que hoy has participado en carreras no solo de 5, de 10, de 21 y hasta de 42 kilómetros, y cada zancada es un testimonio vivo de que los diagnósticos no definen los destinos. Así es, empezó un mayo. Un mayo me invitan de la empresa donde trabajo en Cristo Mujeres a un 5K, y de ahí. Y algo hizo clic, llegué a la meta, mis piernas aguantaron, obviamente con dolores, limitaciones y demás, pero llegué. Y entonces, ¿qué dije en ese momento? ¿Qué debo de hacer para hacerlo mejor? Entonces, a lo largo a partir ya voy para 2 años, en donde, pues a través de un equipo de multidisciplinario, ¿no? Pues de mis médicos, de mis terapeutas, nutriólogos y demás, vamos a enfocarnos a hacerlo cada vez mejor. Y entonces 5 me llevó un 10 me llevó un 15 me llevó un 21, y pues el año pasado tuve la oportunidad de correr mi primer maratón aquí en Monterrey, el Maratón Powerade Monterrey. Wow. Pero tomaste conciencia, fíjate. ¿Qué necesito? O sea, nutriólogo, practicar, entrenar, y voy a poder, aunque desde un inicio te habían dicho tú, no, ni pensarlo, tú no vas a ser un niño que va a poder correr. Claro. Y hoy eres un adulto que corre maratones. Exacto. Y es bien importante esta parte de hacerlo, como tú dices, con conciencia y acompañado. O sea, yo te estoy diciendo, Cora, pues obviamente me han hecho diferentes estudios de imagen y diferente seguimiento médico,
para poder estar en el rendimiento que estoy. Sí. Y obviamente con un equipo detrás de, bueno, el ejercicio va así, hoy vas a correr tanto. Es todo un ejercicio multidisciplinario. Sí. Es un equipo de muchas personas y que representó la oportunidad para muchos otros, ¿no? Y con disciplina y constancia y cuidando todo lo que ya has logrado. No se trata de perder todo lo que avanzaste, ¿no? Así es. Muy bien. Así es. Vamos a hacer una pausa rapidísimo y regresamos con más de estas confidencias. Hoy está con nosotros el doctor Luis, que, bueno, nos está haciendo el doctor Luis Arturo García, confidencias muy interesantes y además que inspiran a cualquiera a que sí, todo es posible, a pesar de que un médico te diga que no, a pesar de un diagnóstico que nunca te va a definir. Así que no te rindas. Regresamos. Volvemos con más de estas confidencias esta noche a través de la radio en Génesis 98.1 y estamos de verdad conociendo una historia pues de alto valor, poderosa, ¿no? Y lo más poderoso de la historia de Luis no solo es lo que ha logrado, sino lo que él está haciendo para inspirar a otros también. Él se ha convertido en una voz de aliento para todos aquellos que como él enfrentan desafíos físicos o diagnósticos difíciles. Su mensaje es claro, tu valor no está en lo que puedes o no puedes hacer, sino en las ganas con las que te levantas cada día para intentarlo una vez más. ¿Qué le dirías con este mensaje, Luis Arturo García, a aquellas personas que han recibido hoy un diagnóstico difícil y que sienten que el mundo se les viene encima y que ya todo está dicho y todo está escrito? Primero que nada, un día a la vez. Un día a la vez. Segundo, rodéate de las personas correctas. Si es familia, si son amigos, si son tus doctores. O sea, y lo vuelvo a repetir, nunca dejes de intentarlo. O sea, porque opciones hay muchas y creo que está en nosotros encontrar esa fuerza para seguir intentándolo. Si es algo que realmente queremos, salir de eso, salir de una enfermedad, de un diagnóstico difícil, de una situación complicada. O sea, está en nosotros encontrar la salida. Nadie más nos va a poder sacar de ahí, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación, es un día a la vez, rodéate de las personas correctas, confía en tu potencial y de ahí, pues, marca tu propia historia, Para inspira adelante. a través de tu propia historia. ¿Qué es lo más importante que tú has aprendido en este camino, Luis? Porque sin duda no ha sido fácil, ha estado lleno de muchos retos, de mucho dolor también, de a lo mejor a veces hasta de mucho desgaste físico, mental, emocional. ¿Qué es lo más importante que has aprendido de ti mismo? ¿Qué es lo más importante que he aprendido de mí mismo? A que tengo la posibilidad de inspirar a través de mi historia. Alguien me está viendo. Tal vez no necesariamente en las carreras, pero en mi vida diaria las personas te observan. Todos los días convivimos con personas, ¿no? Y esas personas te observan. Y probablemente puedas marcar con una palabra, con una acción o varias, ¿no? La vida de una persona. Y eso es lo que me ha marcado en este camino. El que tal vez al entrar a un nuevo espacio me vean como una persona diferente y luego encuentren la inspiración al conocerme. Eso es lo que más me ha marcado, la posibilidad de impactar la vida de las personas a través de mi vida diaria. Ok, y esta parte de la resiliencia, por ejemplo, esta palabra, ¿tú cómo la puedes definir o cómo la vives en tu día a día? Una muy buena pregunta, Cora, porque lo platicaba justo en mi última terapia, en donde me decían, es que me decían mi psicóloga, tú ves la resiliencia como debería de ser. O sea, ¿a qué me refiero? Hay días malos. Pues sí. O sea, hay veces que pensamos que la resiliencia es siempre estar empujando, no permitirnos fallar. Y la fuerza de una correcta resiliencia, yo lo podría decir así, está en permitirnos esos días en donde, pues sí, hoy no pudiste, pero mañana vas a poder. Y que además creo, Luis, que los tenemos todos los seres Exactamente. humanos. O sea, no es de alguien que tenga un diagnóstico. O sea, a lo mejor y no lo tienes, pero son otros los desafíos que te pone la vida, son otras las situaciones y que te da para abajo y los tenemos todos en la vida, tengas la edad que tengas, ¿no? Diagnóstico que tengas. ¿O no? Sí. Las condiciones son muchas. Es parte de vivir. Exactamente. Y de repente estamos muy acostumbrados a que todo tiene que ser perfecto. Tus días tienen que ser perfectos. No, hay días malos. ¿Quién dice?
Exacto. ¿Quién dice que que todo tiene que ser perfecto? Entonces, sí. yo lo podría definir así. El vencer esos días malos porque siempre hay una segunda oportunidad para volver a intentarlo. Me gusta. Y bueno, ¿con qué sueñas? ¿Qué sueñas lograr a futuro para poder seguir inspirando también a las personas, o como deportista y como ser humano? Mira, la verdad, qué sueño poder inspirar a muchas personas, ¿no? Y esto lo estoy logrando a través de un proyecto personal que nació el 6 de octubre, que es Pasos con Impacto, el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, en donde a través de un movimiento en redes sociales he podido contar mi historia y he podido inspirar a través de ir avanzando estos kilómetros en las carreras. Se llama Pasos con Impacto. Pasos con Impacto. Ok. ¿Por qué? Porque pasos de parálisis con cerebral, impacto infantil. Entonces de ahí dale el poderle dar un cambio a un diagnóstico que tal vez resonaba mucho en mi cabeza y que hoy es una fuente de inspiración para muchos. Totalmente, ¿no? Y que le diste la vuelta a todo el diagnóstico, cambiaste ese pronóstico. Así es. Yo creo que es de lo que puedes estar más orgulloso, pero para lograr cambiar un pronóstico médico, un diagnóstico, lo más importante, ¿qué dirías que es? Pues simplemente, en mi caso, no rendirme y aceptarlo. Primero aceptarlo. Exactamente. Y luego ver el cómo sí, es el trabajarlo, el ir por lo, a ver, sí, pero hay cosas siempre que se van a poder hacer. Mientras tengas, ahora sí que, corazón, respires, hay oportunidad. Exactamente. El aceptarlo es vivirlo. El aceptarlo es vivirlo y de ahí encontrar la manera de vivir cada vez mejor con el diagnóstico. Porque ya estás aquí. Exactamente. Estás vivo, entonces hay un mundo de posibilidades. Así es. Vamos a hacer una pausa y con esto vamos al corte precisamente. Así que yo creo que esto apliquémoslo todos. Cualquier diagnóstico, cualquier pronóstico, cualquier situación emocional que a lo mejor estés viviendo también ahí aplica. Mientras estés viva, mientras estés vivo, siempre hay un cómo sí y todo tiene solución. A excepción de la muerte, todo tiene solución en esta vida. Nada es para siempre. Hacemos una pausa y regresamos para despedir estas confidencias del doctor Luis Arturo García. Ya volvemos. Muy bien, estamos en la recta final del programa, ya nos estamos despidiendo de estas confidencias, de este espacio donde, bueno, el doctor Luis Arturo García nos habla de cómo tomar esa conciencia para derribar las barreras. Escuchamos el latido de un corazón que nunca se rindió. Luis nos ha recordado que aunque la vida comienza con obstáculos, como fue en su caso al ser un bebé prematuro de 7 meses con esta parálisis con la que nace, somos nosotros quienes decidimos si esos obstáculos se convierten en muros o en un impulso para volar. Y esta es la historia precisamente de Luis. Y tú como él puedes elegir no rendirte. Y yo te quiero agradecer muchísimo, doctor Luis, que estés con nosotros hoy aquí en el programa y que nos comentes si has tenido algún modelo a seguir o alguien que te haya inspirado también a seguir adelante, además, evidentemente, del apoyo de tus padres. Mis hermanos. ¿Por qué? Porque pues ellos caminaron antes que yo. O sea, ellos caminaron ciertas etapas antes que yo. Uh-huh. Y entonces era, si ellos lo pudieron lograr, ¿por qué no? ¿Por qué yo no? ¿No? Y creo que el cambio empieza pues desde tu núcleo más preciado, en este caso mi núcleo familiar. Entonces, ¿en quién me puedo inspirar? Con quien convivo todos los días, ¿no? Y entonces ahí empieza todo. Y también empieza una lucha constante en demostrarles que puedo ser, que puedo ser mejor, ¿no? Uh-huh. O sea, que puedo ser mejor que ellos. Que ellos me enseñaron a caminar, podríamos decirlo así, y que yo les voy a enseñar a correr, ¿no? Y entonces, pues, a través de mi historia también llevo todas esas personas que han conectado conmigo. Ellos han corrido maratones, por cierto. Sí, mi papá corrió 7 maratones y mi hermana era atleta de alto rendimiento en atletismo. Y los demás también saben correr y han corrido un 5K y un 10K. Pero que prometieron después acompañarme en este proceso. Pero la verdad es que sí, el ejemplo empieza desde ahí. Y el alumno ya superó al maestro. Así es. ¿Qué significa para ti justamente cruzar esa meta de una carrera sabiendo todo lo que has vivido para llegar hasta ahí? Pues esta validación de que estoy en el camino correcto, de que estoy haciendo bien las cosas y de que por más difícil que parezca el camino, a una persona puedes impactar. Sí. Y entonces ya valió la pena. Entonces eso significa, porque cruzo la meta y no,
no quiero sonar soberbio ni mucho menos, pero de repente llego a la meta y en la mayoría de las metas una persona se acerca, ¿no? Y te da esas palabras de aliento o te da ese te vi, conozco tu historia y entonces aquí estoy, ¿no? O me pasaste en la ruta y fue impresionante verte y ahí venía atrás de ti y quería saludarte, ¿no? O de repente tengo un mal día y entonces alguien me llegó un mensaje de, oye, lo hiciste increíble ayer en el entrenamiento o vi X cosa de ti y vas por buen camino. Y eso para mí ha sido un camino muy, muy satisfactorio porque a través de una historia, vamos a decirlo, que en algún momento fue negativa, puedo sacar algo positivo. ¿Y hay algún mensaje que tú recuerdes, Luis, de tu infancia o que te hubiera gustado más bien un mensaje que recibir en esa etapa cuando todo era tan difícil, que no lo asimilabas como hoy, ¿no? Que eres un adulto, que ya es distinto, que tienes más conciencia y de lo que viviste, cómo naciste y todo, que a lo mejor te hubiera gustado escuchar en aquel momento y que hoy le puedas regalar a otros que están comenzando su camino con un diagnóstico difícil? Me hubiera gustado que ese niño escuchara más la palabra vas a poder en lugar de tantos nos. Sí. O sea, con eso yo me quedo. Y hoy le puedo decir a ese niño que va por el camino correcto y que va a encontrar esos sís, ¿no? A lo largo del camino. Pero a ese Luis sí le hubiera gustado, a ese Luis niño sí le hubiera gustado un poquito más de vas a lograrlo. O sea, vas por buen camino. Vas, ¿no? a poder. Exactamente. Y que de repente, como dices tú, otras personas llegan con estos diagnósticos y entonces escuchan puros nos. ¿No? Ya no vas a poder hacer esto, y entonces ya no, y entonces no medicamento, y entonces no das terapias, entonces nos. Entonces regreso a lo que te mencionaba, el poder de las palabras. Sí. Y nosotros como profesionales de la salud y personas en general tenemos que tener mucho cuidado cómo comunicamos algo a cualquier persona que está pasando por un momento difícil. Es muy importante, ¿no? Y te lo digo con todo el respeto del mundo como médico, claro. Como doctor también. Hay a veces que hay doctores muy crueles. Y alguien me decía, un especialista muy reconocido a nivel internacional, me dice, el paciente se enferma de lo que el médico conoce. Y si no conoce de ese tema, le va a dar tratamiento para otra cosa y él va a creer que eso es. Entonces es muy delicado y hay que ser muy cauteloso con las palabras, porque a veces un mal diagnóstico que te den puede acabar más con tu vida que la propia enfermedad que tengas. Así es. ¿No? Muchas veces. Y un diagnóstico, recordémoslo, no te define. Es lo que tú vas a hacer con él, lo que va a hacer la diferencia. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor Luis Arturo García. ¿Dónde te encontramos en redes sociales? Me pueden encontrar como doctor Luis Arturo, Dr. Luis Arturo, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Muy bien, para que sigamos encontrando más inspiración de esta historia de la vida real del doctor Luis Arturo García. Gracias, Quique Méndez, gracias, Abraham Romero, gracias, Monse Dávalos y principalmente gracias a ti por el favor de tu atención a través de las redes sociales también y aquí en la radio. Gracias a nuestra audiencia. Soy Coranelda González. Yo regreso la próxima semana con más de estas confidencias y me despido con esta reflexión que es bastante real. Luis no solo corre maratones, corre hacia la vida con el corazón en los pies y nos deja una enseñanza que jamás vamos a olvidar. El límite solo existe si tú decides ponerlo. Gracias, muy buenas noches y hasta la próxima.